Bienvenidos a Conversaciones con Sentido, un espacio para explorar, sentir y transformar. Soy Keila Cañizales, terapeuta y tu compañera en este viaje de autoconocimiento y sanación. Hoy hablaremos de algo que todos en algún momento hemos sentido: el peso del pasado. Ese eco de experiencias, emociones o decisiones que parece seguirnos incluso cuando queremos avanzar. El pasado tiene el poder de enseñarnos o limitarnos, pero la buena noticia es que tú decides cómo mirarlo. Sanar no significa olvidar lo que pasó, sino todo lo contrario, significa resignificarlo. Es decir, ver esas experiencias desde una perspectiva diferente, donde en lugar de frenar nuestro crecimiento, se conviertan en un motor para nuestra transformación y para que nos impulsen a avanzar. En este episodio reflexionaremos sobre cómo nuestras memorias influyen en el presente y compartiré contigo herramientas sencillas, pero profundas, para comenzar a sanar esa relación con tu pasado. Porque al liberar el peso del pasado, creamos espacio para construir un futuro lleno de posibilidades. Quédate conmigo, que ya vamos a comenzar. La pregunta que te planteo para iniciar esta conversación, este episodio de hoy, sería: ¿por qué el pasado nos influye tanto? Yo creo que de repente hay tanta influencia del pasado porque si te pones a reflexionar, el pasado no es un lugar al que podamos ir a visitar físicamente. Tangiblemente no existe. Pero ¿sabes qué? A menudo lo revivimos emocionalmente. Por algún momento te has encontrado reaccionando de forma exagerada ante una situación trivial. Es para que te des cuenta cómo la emoción no tanto tiene que ver a veces con lo que está pasando ahora, en el presente, sino que está conectada con algo que ocurrió hace mucho tiempo. Y esa forma de reaccionar en base a lo que conectamos en el presente, como hay una conexión, un hilo delgado con el pasado, es mucho más común de lo que crees. Por eso estamos casi siempre diciendo por allí que somos seres eminentemente reactivos, porque nos las pasamos reaccionando ante lo que sucede y no respondiendo ante lo que me pasa. Si hablamos de la parte científica, podemos hacer un hincapié, vamos a decir, leyendo autores tan interesantes o tan conocidos como Joe Dispenza, que él dice que la neurociencia, él dice que el cerebro almacena nuestras experiencias junto con sus emociones. Quiere decir que de alguna manera no las podemos separar. Y estas memorias emocionales pueden convertirse en patrones automáticos que dictan cómo respondemos hoy, incluso cuando el evento original ya ni siquiera está presente. ¿Adivina dónde está? En el pasado. Si nos vamos un poquito a otra área terapéutica y muy interesante, desde la perspectiva transgeneracional, Mark Walling, que es un autor maravilloso, explica que incluso las emociones y traumas no resueltos en generaciones pasadas pueden influir en nuestras creencias y comportamientos actuales. ¿Qué te parece eso? Entonces, en consecuencia, quiere decir que no solo cargamos con lo que hemos vivido, sino que también podemos estar llevando historias que ni siquiera son nuestras. Y aquí, mis estimados oyentes, radica el desafío: reconocer esas cargas, mirarlas con compasión y liberarlas. Por ejemplo, si en tu infancia te hicieron sentir que tenías que ser perfecto para ser amado, es posible que hoy, en tu adultez, sigas buscando esa validación externa, incluso en situaciones donde ni siquiera es necesario. Esto no significa que estás destinado a vivir con eso para siempre. No, no, no. En primer lugar, el trabajo es reconocerlo. En primer lugar, tenemos que estar conscientes, porque al estar conscientes, ¿adivina qué?
empezamos en el espacio de transformación y empezamos a ser responsables por lo que nos pasa. Y sobre todo se activa nuestro superpoder, que es el poder de cambiar lo que nos pasa. La clave, no nos confundamos, aquí la clave o la propuesta no es cambiar el pasado, jamás. El pasado fue perfecto tal y como fue, aunque nos parezca chocante la frase en algún momento, pero es así. Las cosas pasaron como debían pasar o como tenían que pasar. Entonces, la clave no es ir al pasado porque no tenemos la máquina del tiempo, como en Volver al Futuro. La cuestión no es ir al pasado para cambiarlo, no, sino cambiar, ¿sabes qué? La forma en cómo percibes ese pasado para poder liberarte completa y absolutamente de él. Porque fíjense algo, sanar la relación con nuestro pasado no es algo que sucede ya. No es decidir cuál pastillita me voy a tomar, la azul o la roja, para desconectarme. No, es un proceso. Pero como cualquier viaje, ¿sabes qué? Empieza con el primer paso, decidir hacerlo. Así que hoy voy a aprovechar la oportunidad que estamos aquí para compartir contigo 3 herramientas prácticas para que empecemos el camino. Entre las herramientas prácticas que quiero compartir el día de hoy contigo, que van a ser liberadoras y sanadoras, quiero compartirte la primera. La primera es una carta que me encanta escribir, me encanta que la gente escriba. Escribir es un ejercicio terapéutico súper sanador. Y esta carta, podríamos llamarla carta de liberación, podría ser. Entonces, ¿por qué es necesario escribir una carta? Porque a veces, sin darnos cuenta, llevamos adentro de nosotros palabras no dichas, emociones acumuladas que necesitan salir. Así que escribir una carta, ¿sabes qué? Es una forma fácil, segura y sobre todo poderosísima de liberar todo eso que está allí dentro de ti y que solo tú sabes que existe. Así que no lo pienses más, no demores más. Solamente es tomar un papel y un lápiz y escribe una carta, adivina quién, a tu pasado, a aquella persona que te hirió, o incluso puede ser a esa versión de ti, a esa versión del pasado de ti mismo. Expresa en esa carta todo lo que sentiste, todo lo que aprendiste y que estás en la mayor disposición para dejarlo ir amorosamente. Importante, muy importante. No te preocupes por hacerlo perfecto. La perfección no existe. Esta carta es para ti, nadie más la va a ver. Así que escribe desde el corazón y al final, cuando sientas que ya drenaste, hiciste todo lo que querías decir, escribiste todo lo que salió de tu corazón, rómpela. Rómpela o quémala. La carta, ¿ok? La carta, como un símbolo de ¿qué? De liberación absoluta. Te vas a sorprender. Te invito a que lo hagas y me comentas cómo te sentiste después de hacerlo. Te garantizo que te vas a sorprender de lo liviano que puedes llegar a sentirte, a soltar, al dejar ir. Sobre todo solamente el hecho de decidirlo. Decidir dejar ir esas palabras que puede ser que tengan mucho tiempo guardadas dentro de ti. Otra táctica o técnica o herramienta, como lo quieras llamar, para empezar a trabajar y soltar y sanar, sobre todo sanar ese pasado, es empezar a darnos cuenta que nuestra historia fue nuestra historia y solamente por eso es valiosísima, porque es tu configuración. Siempre converso sobre esto porque a veces renegamos en nuestro pasado, renegamos en nuestra historia como si fuese, no sé, como si fuera un libreto que quisiera cambiar, pero ¿sabes qué? En primer lugar, no es factible y en segundo lugar, aunque no comprendamos las razones, no comprendamos lo que pasó, es tu historia y solamente por eso, imagínate, solamente por eso, solo por el hecho de que sea tuyo, es valiosa, es importante. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que empezar a transformar?
la forma en cómo nos contamos nuestra propia historia. Esa es la clave, porque si seguimos repitiéndonos, creyendo, ahí hablamos de las creencias, creyendo en ideas donde nuestra historia está llena de culpa, llena de vergüenza, llena de arrepentimiento, llena de tristeza, adivina qué, estamos allí atrapados en un pasado, porque eso no está pasando en este momento. Entonces, de alguna manera es transformarlo. Y recuérdate que lo primero que tienes que hacer es pensar, ¿qué pasa si elijo mirar todo eso que pasó, todas esas situaciones, todas esas experiencias desde otro lugar? Y ese lugar, ¿sabes cuál es? Es un lugar de aprendiz, un lugar para mirar qué tengo que extraer de ello, y un lugar también compasivo y amoroso conmigo mismo, dándome cuenta que en ese momento actué, pensé, sentí de la manera como podía y como sabía. Ya eso es un ejercicio de amor propio hacia ti. Así que vamos a empezar a transformar eso, ¿sí? Vamos a empezar a reescribir, a resignificar las situaciones. Vamos a cambiar eso de que no hice lo suficiente. Vamos a cambiarlo por hice lo mejor que pude con lo que sabía en ese momento. Transforma, no sé, frases como que esta persona X arruinó mi vida, dañó mi vida. Vamos a cambiarlo con que esta persona de repente fue la que me enseñó o la que me ayudó a descubrir una fortaleza dentro de mí que ni yo misma sabía que existía. ¿Por qué lo hablamos así? ¿Por qué lo hacemos así? Porque no podemos negar el hecho de que cada vez que decimos algo, nuestros oídos lo escuchan y al escucharlo se retroalimenta en nuestro cerebro y empezamos a crear un circuito, una conexión. Entonces, ¿no es mejor o más amoroso que empecemos a reinterpretar nuestras experiencias desde un enfoque más positivo, más compasivo, podría ser la palabra, no positivo, compasivo, para reducir de alguna manera esa sombra o esa oscuridad de esas memorias y empezar a mirar lo que pasó simplemente desde otro lugar? Y eso, adivinen qué va a hacer al final. Eso va a fortalecer nuestra capacidad de adaptabilidad y de resistencia. Así que te invito a empezar a mirar tu propia historia con compasión. Actividad práctica 3. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer con nuestro pasado? Es importante que aprendamos que el pasado no te define. Eso lo digo mucho en consulta. Tú no eres tu pasado, tú no eres tu historia, tú eres mucho más. Tu historia es efectos, tú eres resultado de tu historia, vamos a decirlo así. Tu historia puede causar, por supuesto, efectos, resultados dentro de ti, pero no eres tú, no te define, no define quién eres, pero puede enseñarte muchas cosas. Así que lo primero que podemos hacer para conectar con el aquí, con el ahora, con el presente y empezar a mirar con alegría, con oportunidades, qué sé yo, con entusiasmo, lo que va a venir, lo que está por venir, el porvenir, es, tengo que agradecer lo que viví, inclusive si fue muy difícil. No puedo transformar o no puedo cambiar hacia dónde voy si no sé de dónde vengo, ¿ok? Entonces el trabajo es empezar a agradecer. Hay una frase que yo uso a veces en consulta y que me parece muy hermosa, que dice, puede ser, seguramente, que tú no eres el responsable de tus heridas, de lo que pasó, pero eres el responsable, ¿sabes qué? De cómo sanarlo. Así que aquí es empezar a asumir la responsabilidad, simplemente eso. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo hacerlo? Yo te voy a invitar a que cualquier experiencia o situación del pasado que de repente no haya sido muy agradable, simplemente escríbela, ¿ok? Identifícala
Y luego cuando tengas el tiempo para hacer este ejercicio, te voy a invitar a que leas esa experiencia que hayas recordado. Cierra los ojos, respira, vívela de alguna manera y trata de sacar de allí qué aprendí de eso, cómo eso me puede ayudar, cómo me ha ayudado a ser quien soy hoy. Y cuando te sientas listo o lista, agradece lo aprendido. La gratitud, el sentimiento de gratitud, fíjense que es tan poderoso, que es más poderoso que el amor. La vibración de gratitud es más elevada que la del amor. Entonces, ¿qué significa eso? La gratitud no va a cambiar lo que pasó, ¿ok? El agradecer no es un espacio de hipocresía, no es un espacio de darme por vencido, no. Es agradecer desde un espacio donde yo genuinamente decido cambiar en cómo me relaciono con ese pasado. Y el agradecimiento es una herramienta poderosa, poderosa para sanar. Bien, espero que estas 3 actividades prácticas los apoyen. Ya saben que pueden venir varias veces al podcast para escuchar nuevamente las herramientas y escoger la que más les resuene para ponerla en práctica. Eso sí, no olvides comentarme cómo te fue. Eso es importante, retroalimentarnos para tener ese espacio en el cual podamos conocernos más y desde el conocimiento que tenemos de nosotros mismos apoyar a otros a que se atrevan a hacerlo diferente. Para cerrar, bueno, la reflexión sería que sanar nuestra relación con el pasado, ¿saben qué? Es uno de los más grandes actos de amor propio que puedes hacer contigo. Quiero que quede claro que aquí la intención no es justificar lo que pasó, es liberarnos del peso que llevamos para que empezar a caminar con más ligereza, más livianos, más ligeros de equipaje. Te invito a practicar cualquiera de las herramientas que te compartí allí, practícala. Durante la semana, durante el mes, cuando quieras. Comienza por la carta, de repente es lo más sencillo. Luego, si quieres, le haces un paseo a la historia y después conectas con la parte de la gratitud. Lo importante, como te he dicho a lo largo de este episodio, es que des el primer paso. Chiquitico, no hay tamaño, un solo paso, solo uno. Solo uno es la intención suficiente para abrirte a la sanación. Gracias, 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 gracias por estar aquí en este episodio de Conversaciones con Sentido. Ya sabes que si este contenido resonó contigo, compártelo con alguien que tal vez también necesite sanar su relación con el pasado. Y la invitación es a que nos escuchemos en el próximo episodio, donde seguiremos explorando juntos cómo vivir con más conexión con nosotros mismos y con más sentido. Así que gracias por estar aquí. Un abrazo.